Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña en estudios José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. José, ¿cómo estás? Feliz, Carlos, por estar a tu lado y nuevamente conversar Eh, en las ondas de la noticia. ahora, usted postuló al Parlamento en Ajá. esta contienda que aún no acaba, ¿no? ¿Qué le dejó? Grandes satisfacciones. Primero, el haber podido postular. Y segundo, conocer mucha gente Ujú. eh, que me han transmitido muestras de cariño. El hecho de haber podido recorrerme, creo que he tenido más de 100 entrevistas en toda la Ujú. campaña electoral. Y sobre todo de haber podido transmitir mis propuestas para reformar el Congreso, muchas de las cuales han sido acogidas por otros candidatos, cosa que me alegra, y que espero que los que hayan salido electos puedan transmitir esto al interior del Parlamento para que funcione mejor en el futuro. Vamos a hablar también sobre el Parlamento, pero primero quiero que me comente cómo analiza usted esta situación que estamos viviendo, con denuncias de fraude por un lado, conteo de votos que avanza ya desde ayer a cuentagotas y que todavía no está seguro un paso a segunda vuelta quien acompañe a Keiko Fujimori. Mira, ha sido manchado el proceso, pues, definitivamente, ¿no? Y a mí me ha causado una gran desazón, por cuanto el señor Crobeto... Mira, el trabajo de la OMP es uno solo cada 5 años, hermano. Organizar una elección. No te preocupas de nada más. Y no te preocupas de nada. Y que no lo hagas bien. Hay un Robert que trabaja conmigo, me hace notar que hay un TikTok donde la gente dice: Papá Noel organiza la distribución de De regalo regalos mejor. cada año en todo el planeta, y lo hace bien. Y Crobeto no pudo hacerlo, hermano, porque su trabajo es una elección cada 5 años, y las complementarias, si los hubiera, y las regionales y municipales. Es toda la chamba. Y que lo haga mal es ya incompetencia. Yo creo que él debe irse. Sí, bueno, es Y lo que piden ahorita, mucho, ¿no? yo creo que de renunciar, el aparato público va a seguir funcionando porque hay una estabilidad, de una burocracia estable ahí, y puede llevar a cabo el proceso de segunda vuelta. Pero ese señor, por decoro, hermano, debería decir: renuncio, me voy. Sí. Nos acompaña también en la entrevista desde el estudio 2 de La Noticia Manuel Baldoceda, quien también quiere hacer algunas preguntas. Manuel. Encantado, Manuel. Hola. Doctor, ¿qué tal? Hola, Buenos Manuel. días, ¿Cómo bienvenido a estamos? la Noticia al Día. Congreso, tanto la Cámara de Diputados como senadores, nuevamente se ve fraccionado. Posiciones en la sala nuevamente van a... ¿Qué opinión le merece eso? Mira, el fraccionamiento era previsible, pero un fraccionamiento mucho más moderado del que ya tiene el Congreso actualmente, y eso está bien. El Congreso también ha previsto que para el siguiente periodo quinquenal el fenómeno del transfugismo se reduzca a la mínima expresión. Los parlamentarios en el futuro, si quieren abandonar su bancada, podrán hacerlo solo por una vez. Ujú. Y punto. Eso genera un clima de estabilidad internamente al Congreso. Y lo que me preocupa sí es que no hay una mayoría absoluta por el posible ganador que tengamos en el futuro. Y esa mayoría absoluta puede generar también un clima de inestabilidad. Por eso que es conveniente que las fuerzas políticas al interior del Congreso establezcan un mecanismo de coincidencia, porque lo que el Perú necesita es estabilidad política. Y esto dependerá también de quien surja ganador en la segunda vuelta, porque hay el escenario de que gane la señora Keiko o que pierda la señora Keiko. Y si hacemos una sumatoria entre lo que significaría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados las fuerzas de derecha, incorporando a ellas a Fuerza Popular y Renovación, y en las fuerzas de izquierda, donde están las otras bancadas, hay un casi un tas con tas. Entonces,
ello podría generar enfrentamientos, pero lo más importante de tener un Congreso fraccionado son dos cosas. Primero, la reducción del transfugismo y segundo, establecer canales de diálogo y negociación política para generar una estabilidad al gobierno y también dentro del Congreso. Pero así como hay esta cantidad de bancadas, que se espera que sean 6 más o menos en ambas cámaras, eh, se habla también que no es tanto un tas con tas, que izquierda, las agrupaciones de izquierda van a tener una mayor presencia. Y ahí nos ponemos en la situación de, nuevamente, la inestabilidad. Gane quien gane. Gane quien gane, va a haber inestabilidad, ¿cierto? Sí, pero a menores grupos parlamentarios esa inestabilidad podría ser dinámica y en algún momento para determinados aspectos lograr una mayoría absoluta y otros no. Por ejemplo, el hecho de que ya no existe el voto de confianza como lo tenemos hoy en el siguiente Congreso ya ayuda, ¿no? Porque no va a necesitar el gobierno para aplicar su plan de trabajo Claro. o el voto del Congreso, eso va a evitar negociaciones y todo lo demás. Lo que hay que definir bien, sí, es el tema del rol de la Cámara de Diputados en cuanto a la iniciativa legislativa y cómo se va a comportar el Senado también ante las leyes que la Cámara de Diputados le envíe. Por eso que yo, analizando los reglamentos de las cámaras y del Congreso, lo que tenemos que hacer es quizás repensar el procedimiento legislativo, porque también trae algo que se llama silencio legislativo, ¿no? Y también los procedimientos que se van a establecer en cuanto al control político, porque la Cámara de Diputados va a tener como exclusividad ese control al gobierno, ¿no? Manuel. Doctor, usted estuvo mucho tiempo en el Congreso. Ha vivido la bicameralidad y también ha vivido la unicameralidad. La diferencia entre uno y otro, con su experiencia, ¿qué nos depara? Mira, el Congreso que se ha diseñado bicameral del futuro dista mucho de lo que fue la bicameralidad hasta el año 1992. Dista mucho porque el Congreso ya con la reforma constitucional, por ejemplo, el Senado perdió mucho poder. Acordémonos que el Senado antiguamente ratificaba embajadores, nombraba fiscales supremos, muy bien, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, generales del aire, etcétera. Este poder ha sido quitado del Senado y se lo ha dado al Poder Ejecutivo y a otros órganos como la Fiscalía y el Poder Judicial que ahora pueden autodeterminar a quiénes son sus funcionarios. Entonces vamos a tener un Congreso realmente, un Senado realmente no tan poderoso como lo teníamos antes. Y se vende la idea de que va a ser súper poderoso, ¿no? Y se vende esa idea, ¿por qué? Porque dicen que el Senado va a poner el go o no a las leyes que manda la Cámara de Diputados, pero la función del Congreso moderno en el mundo no es hacer leyes, ojo. La función de los parlamentos en el mundo es el control. Control que lo va a tener en exclusiva la Cámara de Diputados. Entonces, eso para mí le da más poder a la Cámara de Diputados que el Senado. Porque la función legislativa, si bien es cierto, es importante, pero el mayor productor de normas en el Estado es el gobierno, no el Congreso. Por eso que yo pienso que la labor del Senado va a ser un poco reducida y yo sí repensaría la posibilidad de que el procedimiento legislativo regrese a como era antes, es decir, que también los senadores tengan iniciativa legislativa. Es una reforma, creo que hay que estudiarla, hay que evaluarla y ver eso, porque de todo caso vamos a tener un Senado casi decorativo, en mi opinión. Ahora, también el senador podría canalizar sus propuestas a través de la bancada en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, pero eso no garantiza la fluidez, ¿no? Entendemos, por ejemplo, qué incongruencias existen ahorita en el reglamento del Senado. Hay un artículo en el reglamento del Senado que dice que durante instalada la primera legislatura ordinaria, que va a ser ahora en agosto, digamos, el Senado va a tener que aprobar su agenda legislativa. Pero ¿qué agenda legislativa vas a aprobar si no tienes iniciativa legislativa? Claro.
Hay un sinsentido ahí. Hay un sinsentido, o sea, eso ya hay que modificarlo. Y así otras cosas, ¿no? Yo veo así el panorama. Manuel. Entonces, lo que nos depara es básicamente una situación donde quien llega a la presidencia va a tener solamente control, o sea, el Senado va a tener solamente control sobre él, pero ya no una acción tan activa como hemos visto en los últimos años. No, no lo va a tener, como bien lo dices tú, Manuel, no tan activa, pero también tenemos que ver que hay un tercer órgano en el Congreso en el cual se habla poco. Hablamos de la Cámara de Diputados, hablamos del Senado, pero no hablamos del Congreso. El Congreso es la unión de los senadores y los diputados en un solo recinto. Ese Congreso tiene una misión importante ahora. ¿Cuál es? Y no es menor. Los aspectos administrativos que tanto coscor le da a la población. Ese Congreso va a tener a su cargo, por ejemplo, el gasto de instalación, el sueldo de los congresistas, el seguro privado para los congresistas, y vamos a ver cómo actúa ese Congreso, porque se ha creado un comité directivo compuesto por las mesas directivas de ambas cámaras. Y ese comité directivo va a tener a su cargo el tema administrativo del Congreso. Entonces yo creo que uno de los pasos inmediatos que tiene que hacer el nuevo Congreso es, por ejemplo, eliminar el gasto de instalación, eliminar el seguro privado de los senadores y diputados, reducir el número de trabajadores de los despachos congresales, que son propuestas que, de ser tomadas de esta forma, van a conectar nuevamente al Congreso con la población. Porque cuando nos enteremos que los senadores y diputados ya cobraron su gasto de instalación de 15 luquitas 600, en ese instante ya el Congreso perdió legitimidad Es el primer del chispazo. 10%. Es el primer chispazo. Así es, ¡ploc! Entonces, estos temas administrativos que no son menores, ¿por qué? Porque el gasto en el Parlamento se ha incrementado demasiado. Hoy nuestro Congreso tiene un presupuesto de 1.700 millones de soles, que es una barbaridad. Entonces, estos aspectos del gasto público tienen que reducirse para que la población sienta que no solamente ha sido un cambio de personas, sino la población tiene que sentir que ha habido un cambio de mentalidad en los que van a conducir el nuevo Parlamento. Ahora, esto no se pudo evaluar antes de, digamos, si voy a tener mayor cantidad de integrantes en el Parlamento, mi lógica me lleva a pensar que voy a gastar más, ¿no? Y ese fue uno de los principales cuestionamientos que hizo la ciudadanía cuando se da la bicameralidad. Estos planteamientos que usted señala, ¿no se hicieron desde ningún frente en ningún momento? No. ¿Ni dentro del Congreso? No, hasta donde conozco, no. En el presupuesto del Congreso figura todo lo que te acabo de decir, en contante y en sonante. Entonces, estas cosas creo que el Congreso tiene que evaluarlas, pero ya. Lo que a mí me preocupa es que estas propuestas de reducción del gasto no han sido, no las he oído al menos, en los integrantes de Fuerza Popular ni de Renovación, que son los que van a tener la mayoría, digamos, no absoluta, pero una mayoría dentro del Congreso. Entonces, eso a mí me preocupa, que ellos no hayan abordado este tema en la campaña electoral de reducción del gasto, ¿no? Claro, es una forma también de lavarse un poco la cara, ¿no? Claro, porque si tú entras y dices, ya, estoy reduciendo esto, lo otro, y suma esas reducciones que te acabo de decir, más o menos son 500 millones de soles, ¿eh? Claro, y no es poco. Y no es Así poco. es. Manuel. Sí, doctor Chevasco, pero hay que ser un poco realistas. Que el mismo Congreso, que el mismo Senado y la Cámara de Diputados acepten liquidar sus derechos, porque los trabajadores al final son los que han empujado a que eso se pueda dar. ¿Usted ese panorama pueda ser real? Yo entiendo que el rédito sería frente a la población, pero ya una vez elegidos, quizás no sea un poco ingenuo pensar que puedan llegar a hacer eso. Entiendo tu desazón, tu desaliento, ¿no? Tu falta de fe.
Pero hay que tener fe. Ustedes como medio de comunicación tenemos que insistir en este tema. O sea, el Congreso, y a cargo de los fujimoristas en los años 90, donde yo era oficial mayor, el presupuesto del Congreso no llegaba ni a 100 millones de soles. Y los despachos congresales trabajaban con 3 personas. Ujú. El fujimorismo ha dado muestras de eso y de austeridad, y mucha, créeme. Yo soy testigo de eso. Claro, Espero que ahora ese pensamiento se repita. claro. La última, porque el tiempo nos gana. En estos últimos días ya se está dando el tema del conteo de votos, ¿no? Para ver quiénes entran al Parlamento y sobre todo quién entra a una segunda vuelta. Y se habla mucho del tema de fraude y lo mal que se llevó este proceso electoral. Coincide con esta propuesta de Rafael López Aliaga de frenar la promulgación de los resultados de esta primera vuelta hasta que se solucionen todos estos vicios que han ocurrido. No, yo creo que lo que más necesita el Perú es estabilidad. Y ese llamado que está haciendo el señor López Aliaga, que él ya se conocía antes de saber los votos del señor Sánchez, de que el caudal de votos de provincias venía a favor de él, y por eso que Rafael López anuncia desde antes, dice fraude, bla, 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 ¿no? Pero es una manera más de hacer política, pero yo creo que el país necesita estabilidad. La fiscalización penal, administrativa, etcétera, puede ir por una línea paralela. El señor Corbeto debe irse a su casita y así todos nos quedaremos un poco satisfechos, sin que ello implique no alarmarnos sobre lo que ha pasado, pero el país necesita estabilidad y creo que hay que dársela, ¿no? Sí, y ojalá la tengamos, ¿no? Ojalá la tengamos ya, pronto. O sea, ha sido un gusto tenerte en estudios. Carlos, Manuelito, muchas gracias por la invitación y espero todavía venir más temprano, pero el tráfico me jugó en contra y no había estacionamiento. Chao. Bien.